Buenas noches a todos, Dios les bendiga, bienvenidos otra vez. Yo sé que después de los paros y demás cosas que hemos estado teniendo, como que se pierde un poquito el hilo, ¿no? Pero si ustedes han estado siguiendo en nuestra página de YouTube, ahí he estado subiendo también la enseñanza que teníamos sobre guerra espiritual. Así que hoy vamos a continuar con eso, pero vamos a empezar orando, ¿de acuerdo? Cierre sus ojitos allí y vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias por la oportunidad de tener un día más de vida. Oramos, Señor, porque esta noche podamos recibir más entrenamiento, que nuestro espíritu esté alerta y, Señor, que podamos comprender lo que tenemos que hacer en este tiempo. Tú nos has llamado a ser parte de ese ejército celestial para defender nuestra herencia, esta tierra llamada Bolivia. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos accedido a ese llamado y por eso estamos aquí. Señor, nos alineamos contigo y te pedimos, Espíritu Santo, háblanos. Necesitamos aprender más y, Señor, también necesitamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La anterior lección que teníamos la dejé todavía a medias, no se pudo concluir. Se llama guerra espiritual en lugares en lugares celestiales. La guerra espiritual en lugares celestiales. Y ahí estuvimos hablando un poco sobre la armadura, estuvimos hablando sobre cómo es que Daniel hacía la guerra espiritual y cómo también existen potestades que se oponen a cuando el cristiano está haciendo oración o está haciendo guerra espiritual. Vamos a continuar de allí en adelante. Entonces, hoy yo quiero hablarles de un espíritu que estoy seguro que ustedes lo conocen, pero no sabía que lo conocían. ¿Yeah? Uno de los espíritus más importantes en el segundo cielo, porque se acuerdan que cuando hablamos de Daniel, dice que se le opuso espíritus de Media y de Persia en el segundo cielo y no dejaba que Daniel reciba la respuesta que estaba esperando de parte de Dios. Entonces, uno de los espíritus más importantes en ese segundo cielo se le conoce con el nombre de la reina del cielo. La reina del cielo. Anote ahí, no me mire, que no vino a mirarme, vino a aprender. Así que anote allí. Se le conoce como la reina del cielo. Vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 16 al 18. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A quién le hacían todos estos sacrificios? A la reina del cielo. Y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces ahí Dios está declarando de que existe una potestad y muchos, incluyendo el pueblo de Dios, estaban haciéndole sacrificios. Estaban entregándoles ofrendas. Entonces este espíritu se ha visto de generación en generación. Está establecido de nación en nación desde los tiempos de la Babilonia bíblica hasta nuestros días. Pero la situación es que esta no es una mujer, sino que es un espíritu. El hacer ofrenda o invocar a la reina del cielo, dice la Biblia, es una abominación al Señor. Cuando leemos el capítulo 17 de Apocalipsis, encontramos que ella se ve sentada sobre muchas aguas. Y cuando vamos a ver la interpretación espiritual, las aguas representan naciones, representan pueblos, representan lenguas, idiomas. Entonces, la reina del cielo es aquella que está, vamos a decir, confundiendo a todas las naciones. Ahora, ¿quién sabe qué es quién es la reina del cielo? ¿No tiene una idea? Bueno, la reina del cielo tiene una misión.
Y la misión es crear confusión para que la gente no reciba el verdadero evangelio. Anote bien eso. La misión de la reina del cielo es crear confusión para que la gente no reciba el verdadero evangelio. Y la reina del cielo no trabaja sola, trabaja con ciertos espíritus que operan y son los espíritus de codicia, la codicia de lujos, avaricia, fornicación, involucramiento con drogas, inmoralidad, borracheras, hechicerías. O sea, hay toda una estructura que trabaja con la reina del cielo. Ahora, ¿tienen idea quién es la reina del cielo? Se le conoce también con el nombre de la madre de las rameras. ¿Ya se da idea? ¿No? Pues bueno, voy a ponerles en conflicto a muchos. Pero la reina del cielo es la Iglesia Católica. Es una potestad que confunde gente. Es una potestad que lleva a la idolatría. Y en el libro de Apocalipsis dice que la reina del cielo es la reina de las rameras, la que se confunde con todo tipo de religiones, la que acepta todas las religiones, el ecumenismo. Entonces, Babilonia, la grande, no es una ciudad, sino un reino. Y contra eso es lo que nosotros tenemos que guerrear. Fíjese que cuando hemos leído, vemos de que Dios estaba tan airado contra la adoración a la reina del cielo, que hemos visto ahí en Jeremías 7, que él le ordenó a Jeremías no orar en favor de ese pueblo. O sea, uno puede ponerse a pensar y decir, ¿cómo Dios va a decir que no oremos por alguien? Es que hay cosas que sí llevan a Dios a enojarse de tal manera que Dios dice qué es lo que se tiene que hacer. Hoy estaba viendo, yo en el TikTok sigo a un pastor de Honduras y me agradan las enseñanzas que él da porque todo lo que él está dando lo da con un respaldo bíblico. Pero justo hoy hablaba yo con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Este varón, bueno, qué lindo, ¿no? De que no hay ni un perfecto en la tierra, ¿no? Solo Jesucristo. Le digo, mira, este varón está hablando burrera ahora. Porque él dice, yo voy a demostrar bíblicamente que el diluvio no lo mandó Dios, que el diluvio es obra del diablo. Y empieza y le digo, viste, ya descubrí su teología. Su teología es que Dios es solo amor, pero se olvidó que Dios es justo. Y él utiliza versículos de Génesis 6:13 y utiliza el hebreo para poder justificar de que Dios no estaba matando, pero sí él se olvidó de 6:7, donde en el 6:7 Dios dice, voy a raer de la tierra, es decir, voy a borrar, voy a hacer desaparecer de la tierra y me arrepiento de haber creado al hombre. Entonces, hay gente que piensa que Dios es solo amor, porque la Biblia dice Dios es amor, pero nos olvidamos de que Dios es justo. Y en su justicia también Dios trae cosas que nos exige a nosotros que tenemos que hacer. En este caso, le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, no ores en favor de este pueblo, porque este pueblo me ha cambiado para adorar a la reina del cielo. Este pueblo lo único que quiere es adorar a la reina del cielo, le está brindando ofrendas, le está dando todo lo que la reina del cielo quiere. Entonces, no me pidas por este pueblo, cállate. Ahora, qué hermoso es llegar a ese nivel de confianza en el cual tú puedes escuchar la voz de Dios y Dios te diga, no me pidas esto. Qué lindo llegar a ese nivel. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué los predicadores dicen, Dios me habló, yo nunca lo escuché. Es que hay que llevar y hay que llegar hasta que lleguemos a ese nivel de poder escucharlo. Porque Dios no te habla solo audiblemente, Dios te puede hablar a través de las circunstancias, Dios te puede hablar a través de la Biblia, a través de personas, a través de cualquier cosa, porque Dios es todopoderoso. Si habló con un profeta por medio de una burra, ¿no es cierto? El profeta Balaán estaba tan terco que no entendía y ni siquiera se sorprendió que su propia mascota, su burra, estaba hablando en el idioma y él entendía. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Me entiendes? Entonces para Dios no hay nada imposible. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la reina del cielo es la que trae confusión completa. Por eso también es que el apóstol Pablo nos recomienda no creer a todo espíritu.
Vamos al libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre, sino contra espíritus malignos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando hay personas que están haciéndonos daño, nosotros no tenemos que ir contra las personas, sino contra los espíritus que están actuando a través de esas personas. ¿Me entiendes? A mí me encanta pues cuando enseño por medio de películas, porque yo sé que muchos no leen su Biblia, pero ven películas. ¿No ves? ¿Cuántos han visto Matrix? A ver, levante su mano los que vieron Matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los demás. Arrepiéntanse y busquen esa película. Porque Matrix es una ejemplificación de lo que significa el reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Anótesela, Matrix. Pueden ver toda la saga, mírenla si quieren. Resulta que en Matrix aparecen tres tipos que se llaman agentes. Uno de ellos es el agente Smith. Lo importante en esto, quiero que entiendan bien, la teoría que tiene esta película es que todos vivimos en una matriz, que hay alguien que nos manipula por ahí, al cual le llaman el arquitecto. Y ese manipula y dice que todas las personas, los humanos, simplemente somos como títeres que nos manejan a su antojo. Y Matrix viene a representar a Jesucristo, que es, Keanu Reeves se llama Neo en la película. Y él viene a representar a Jesucristo, que es el que va a liberar a todos. Y quiero que tomen en cuenta esto. En la película de Matrix, la ciudad, escuche bien, la ciudad única que sobrevive a todo el hecatombe mundial se llama Sion. Y la nave que está transportando a aquellos que han sido libertados se llama Nabucodonosor. O sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, hay que tener entendimiento para saber que hay un mensaje que está escondido ahí. Entonces, vuelvo al tema de los agentes. Los agentes son los que representarían a los demonios. Uno de los agentes, el enemigo número 1, se llama Smith. Y ese, cuando ve que está en peligro, por ejemplo, alguien viene y le dispara, él sale de ahí y cuando cae es el cuerpo de cualquiera de los de la Matrix y él entra y se posesiona en otro cuerpo. Y esto es como mostrarles gráficamente lo que el reino de las tinieblas hace. Cómo Jesús pudo reconocer a Pedro cuando le habló y le dijo: maestro, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Estaba en la persona de Pedro, pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque en el mundo espiritual podemos reconocer cuando los espíritus están tomando a una persona. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando una persona está obrando mal, está actuando mal, nuestra lucha no es contra la persona, sino contra el espíritu que temporalmente tomó su mente y le llevó a tomar decisiones equivocadas, erradas, que causaron un daño a nuestra vida. ¿Me hago entender? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hey, no te vayas contra las personas, sino ve más arriba, métete con quien está manipulando. Y en este caso estamos hablando que quien hace toda esta confusión es la reina del cielo, que está operando con otros espíritus que le están ayudando, y eso es confusión y ya toda la lista que les di hace rato. Entonces, cuando hablamos de este tipo de lucha, nos referimos a estar en un contacto directo contra el adversario. A veces estamos luchando contra los espíritus malos y no nos damos cuenta que ellos hablan, porque los espíritus malos también hablan. El apóstol Juan nos advierte de que no tenemos que creerles, sino que debemos probar todos los espíritus. Dice, vaya a ver Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Le repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y escuche lo que dice ahí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué han salido? Falsos. Hay muchos falsos profetas. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Escuchen, el apóstol Juan en la época de Jesucristo dijo, ya el anticristo está en medio. No es Bill Gates, ¿eh? No es Macri, el presidente de Francia. Ya está y va mudando porque hay muchos anticristos. La Biblia dice de que vendrán muchos en el nombre de Jesús. Habrán falsos cristos. Y como falsos cristos también hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces vuelvo a repetir, como la Matrix, no es la persona. Vienen esos bichos y se meten, se enmascaran y nos hacen ver mal a la persona porque no hemos aprendido a ver contra qué espíritu estamos luchando. Hola. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aleluya. O sea, no dice los vencerán. Está hablando en tiempo pasado. Ustedes son de Dios y los han vencido. ¿Quién me explica por qué dice que ya lo hemos vencido? Porque en Cristo Jesús ya tenemos la victoria. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Preste atención a esa última parte. Dice el espíritu de verdad y el espíritu del... entonces el error también es un espíritu. El pecado es espiritual también. Entonces el Espíritu Santo, ¿sabe qué? No se molesta cuando lo probamos. No se molesta. Dios no se enoja cuando le probamos. Por ejemplo, Gedeón le dijo, Señor, dame señal de que tú eres el verdadero Dios y que has hablado conmigo. No te enojes si te pruebo. Y accedió. Le tomó la prueba con el vellón. Entonces, Dios no se enoja de que le probemos. Pero como estamos tan cerca del final de los tiempos, hoy más que nunca hay muchos espíritus del anticristo en medio de nosotros que están haciendo su trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Seducir a las personas y especialmente a los creyentes, a llevarlos al espíritu del error y el engaño. La mayoría de los espíritus del error y del engaño van a afectar, escuche bien esto, nuestra capacidad de oír y de entender la voluntad de Dios. Recuerdan, el pastor Daniel dijo que mientras estaba buscando él una palabra de parte del Señor, por haber estado oyendo varias cosas, ¿cómo terminó? Confundido. ¿Se da cuenta? O sea, la reina del cielo ahí le dijo, pastorcito, vamos a ver si me aguantas una, ¿no? Le mandó un espíritu de confusión. Pero qué bueno que el pastor Daniel dijo, no, aquí nada de confusión, aquí la solución es Cristo. Y se fue con el Espíritu Santo y reaccionó y retomó todo. ¿Te das cuenta? Porque a Satanás no le importa si tú eres pastor, apóstol, semidios, Hércules, nada, no importa. China, la guerrera, no sé cómo es. No importa quién seas. Basta que no seas de su grupo, sos su enemigo. Y Satanás vino a robar, matar y destruir. O estás con él o estás contra él. No hay término medio. En ese partido no existen árbitros. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás viniendo para entrenarte en el mundo espiritual, lo que tú tienes que entender es que no puedes hacer tregua con el enemigo. Estás a ganar o ganar. No te pongo la opción de perder. Estás o ganar
o ganar. Vamos a ganar. Eso ni se escuchó siquiera. Ahora está mejor. Vamos a ganar. Ahora sí. Leamos un ratito Lucas capítulo 10, versículo 16. Hemos dicho que la reina del cielo envía a sus bichos para evitar y quitarnos la capacidad de oír y entender. Ahora fíjese lo que dice Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, cuando nosotros estamos hablando bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos, nuestra palabra concuerda con las Escrituras. Y las personas que no nos quieren escuchar es porque tienen los oídos cerrados por el espíritu del error. Entonces tampoco es que no quieren escuchar, ya, ándate al infierno entonces. No es, porque ahí estamos perdiendo la batalla. Necesitamos guerrear. ¿Cuántos me están entendiendo? El problema es que junto a ese espíritu de error vienen también otros espíritus afines, como por ejemplo el espíritu de la confusión, el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño y también el espíritu del autoengaño. ¿Cómo puede ser el autoengaño? No, yo estoy bien, pero yo sé que estoy mal. Pero yo me voy a convencer, estoy bien, estoy bien. Parezco el pollito ese, ¿no? Vieron que antes había la propaganda del caldito Maggi, ¿no? Y el pollito era, concéntrate. ¿Ah? Y a veces parecemos de esos, caldito Maggi. Concéntrate en lugar de buscar la dirección de Dios. Metemos la pata así todo el tiempo. Porque la Biblia dice, el que dice que no cometió pecado, ya está pecando ya. Porque ese dice que Dios es mentiroso porque Jesús vino a librarnos de nuestros pecados. Entonces, si yo digo, no, yo soy santo, más santo que el santo, soy santo, tu santo, tu santo. ¿Eh? Entonces ya estamos fregados porque no estamos creyendo en lo que Dios hizo. Lo que sí podemos decir, constantemente estoy en un proceso de santificación, rectificando mis errores, reconociendo mis errores y transformándome en lo que Dios dice que debo ser. Me encanta ese coro, ese antiguo que ya no se canta en muchas iglesias, pero dice, soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo, porque soy hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender de que junto con la reina del cielo vienen toda esta clase de espíritus para traer esa confusión. Cuando oramos, nosotros cuando estamos ministrando a otras personas, debemos confiar en que Dios está respaldándonos y que cuando hacemos las cosas conforme a su palabra, es el mismo Jesucristo que viene a respaldarnos, porque Él respalda su palabra. ¿Sabes qué? Anótate bien esto. La guerra espiritual exitosa depende de nuestra confianza en el respaldo del Señor. La guerra espiritual exitosa depende de nuestra confianza en el respaldo del Señor. Es decir, que depende de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Depende de poder oír con nuestros sentidos espirituales. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba enseñando cómo es hablar en fe. Y yo le decía, la Biblia dice, diga el débil. Exacto. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, apliquémoslo y usemos otros verbos. Por lo tanto, diga el enfermo, sano soy. No, pastor, eso es mentira porque estoy enfermo. Y yo no puedo mentir. Claro, pero es que no entendemos de que no estamos mintiendo. Estamos operando en fe. Ahora, si tú dices, no quiero decir, entonces tú puedes decir, estoy sanando cada día. Porque puede ser un proceso. ¿Me entiendes? Pero lo que tenemos que entender es que la Biblia nos habla de que ya vencimos. Y nosotros podemos estar en el suelo, tirados ahí, como que póngame suero porque si no, no me levanto, ¿no? Pero la Biblia dice, ya venciste. Entonces, ¿qué es lo que te hace un vencedor? ¿Qué te hace una vencedora? Cuando crees a la palabra. Tiempo atrás yo hablaba y enseñaba sobre el espíritu de la acusación. ¿Qué es lo que pretende ese espíritu? Mantenerte oprimido, oprimida de tal manera que no te puedas levantar. Pero si la palabra del Señor dice 7 veces cae el justo y
Las 7 veces se levantará con mi diestra de poder. El Señor dice, estoy ahí con la mano para levantarte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el piso? ¿Vas a esperar que Dios tire la toalla en ese ring? ¿O vas a tener la mano para agarrarte y levantarte? Entonces, si tú dices, no, yo decido tomar la mano de Dios y levantarme, ya es un hecho de que venciste. Entonces ya no necesitas creerle a Satanás de que estás tirado en el piso. Por eso yo les había dicho de que existe una realidad, pero también existe una verdad espiritual. La realidad es que de repente le pelaste, la regaste y estás en el piso y puedes estar desangrándote. Esa es la realidad. Pero la verdad es que en Cristo y con Él te puedes levantar y ser más que victorioso. Porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, la reina del cielo opera trayendo esos pensamientos a la mente diciendo, no, ya vos no tenés remedio. No, ya, renuncia nomás, déjalo, ya apartá eso. Ya, no vales ni la pena. Yo no te tengo ni pena. Yes. ¿Te das cuenta? Y entonces el problema está en que la gente lo está creyendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, espíritus asociados a la reina del cielo son el espíritu de engaño, del error, de autoengaño. Entonces, nuestra lucha se convierte en algo que la Biblia dice que ya venciste, pero para poder ver esa victoria necesitas creerla. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan dice que hay que probar los espíritus si vienen de Dios o no? Mire, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, esto es porque hoy en día, mis queridos, hay muchos profetas genuinos, pero que se encuentran bajo la influencia de espíritus malos. La Biblia declara que en los últimos tiempos habrá comezón por oír la palabra. Y por eso es que las tinieblas aprovecha esas ganas que la gente tiene de escuchar para poder sembrar esa mentira en medio de los profetas. Y algunos los convierte en falsos profetas. ¿Qué hacen ellos? Confunden a aquellos que se encuentran distraídos espiritualmente. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, dése cuenta que esto no es cuento de hadas. Esto es una verdad que ya está escrito en la Biblia. Dice que aquel que no está atento va a ser confundido. Porque eso es la forma en la cual opera la reina del cielo y los espíritus que trabajan con ella. A la gente siempre le gustó saber qué es lo que le depara el futuro. ¿No es cierto? Siempre quieren saber con quién me voy a casar, me voy a sacar la lotería, qué profesión voy a tener. Y siempre están buscando, ¿por qué? Porque les gusta tener el control de lo que vaya a suceder. Por eso es que la gente acude a los horóscopos. Compran el periódico que ya nadie lee, pues todo lo ven por el internet, ¿no? Toda la edición digital. Pero van y compran el periódico, ¿por qué? Porque en el periódico que está en el internet no está el horóscopo. En cambio van y gastan sus 5 o 6 pesos solo para poder leer el horóscopo. Entonces hay gente que quiere conocer lo que viene, ven los horóscopos, van y acuden a los adivinos. ¿Y sabes qué? En el medio cristiano, agárrate, van y buscan a los profetas. Porque también tienen su gurú. ¿Ah? Hermanos, viene el profeta. Ay, ahí le voy a preguntar, ¿cuándo me voy a casar? ¿Hasta cuándo voy a esperar yo? Que el Señor me muestre cuál es el idóneo o la idónea. Habla, Señor, a través de tu siervo. ¿Y qué es eso? El espíritu de autoengaño. ¿Me entiendes?
Entonces, porque la gente que no conoce a Cristo, busca el horóscopo o busca a los adivinos. Y los que han sido redimidos, voy a buscar a los profetas. Pero siguen con las ganas de conocer lo que viene adelante, conocer el futuro. Por lo tanto, cuando tú escuches una palabra profética, te recomiendo hacerte esta pregunta. ¿Esta profecía es de parte de Dios o está mezclada con espíritu humano? Hacete esa pregunta. ¿Esta profecía viene de parte de Dios o está mezclada con un espíritu humano? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las profecías tienen una mezcla de lo que es la guía del Espíritu Santo con un espíritu humano y a veces se mete un espíritu malo. Por eso cuando yo invito a alguno de mis consiervos que tienen la manifestación profética, jamás le digo de qué predicar. Porque yo espero que sea el Espíritu Santo que le diga. Porque si yo le digo, mira, hay una hermana que es así, 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 tiene este problema. Entonces estoy manipulando y entonces puede entrar la parte humana y decirle, así te dice el Señor, mujer, no tengas miedo, porque lo que has estado aconteciendo. Y de repente lo va a hacer con muy buena intención de levantarle la fe. Pero ya eso es una manipulación y la manipulación ya viene del reino de las tinieblas. Entonces, cuando tú recibes una profecía, lo primero que tienes que preguntarte, ¿esto viene de parte de Dios o está mezclado con algo humano? ¿Y cómo vas a saber si viene de parte de Dios? Pues preguntándole a Dios. Y eso es por medio de conocer la palabra. Entonces, hay muchas de las veces que esas profecías están mezcladas. Es por eso que el apóstol Pablo dice que debemos, el apóstol Juan dice que debemos juzgar toda profecía. Debemos recordar que el diablo puede imitar los dones del Espíritu Santo. Lo puede imitar con señales mentirosas y maravillosas. Es decir, él puede hacer milagros. ¿Qué está diciendo, apóstol? Sí. ¿O acaso no se acuerdan los magos en Egipto? ¿No replicaban todas las plagas que Dios había mandado? Lo hacían. Todo lo que Dios hacía por medio de Aarón o de Moisés, los magos lo replicaban. Entonces, el diablo es un copiador. ¿El diablo puede sanar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede sanar? Puede. Recordemos que Jesús, dice la Biblia, venció toda dolencia y toda enfermedad y las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Esto te lo aseguro, ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Entonces, es sencillo pensar que para engañar a otras personas, el diablo ordena a ciertos espíritus de enfermedad que están en esa persona, salir de ahí. Y la gente dice, wow, me sanó. El diablo le ordena a ese espíritu malo abandonar ese cuerpo y por consecuencia hay una sanidad. ¿Y quieres que te lo diga cómo? Muchos brujos y curanderos, ¿acaso no sanan? Hola. ¿Sanan personas o no sanan? Si no voy a ir donde el curandero, es que los médicos me dijeron que se le volcó la lecherita. Y voy a ir donde el curandero. Y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y ¿sabes qué? Lo que más apenas es que cristianos se la creen. Y van. ¿Por medio de qué espíritus sanan esos? Por medio de espíritus de ocultismo. ¿Y por qué la gente le cree? Porque está bajo la influencia de la reina del cielo. Ahora, aunque no se aplica a Satanás este versículo que voy a decirles, les voy a sustentar por qué. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué digo que no se aplica? Porque Satanás no fue llamado. Pero aquí lo que Dios nos dice nos hace notar algo. Que cuando Dios te da algo, no te lo quita. Hola. Te vuelvo a decir, cuando Dios te entrega algo, no te lo quita. Es distinto que tú lo quieras devolver, distinto. Pero que Dios te lo quite, no te lo quita. Hola. Entonces, cuando Dios te da algo, te lo da. Por eso se llama carácter irrevocable.
O sea, no hay nada que te lo pueda quitar. Por eso Dios te llamó y cuando te llamó no se arrepintió. Tú tienes un llamado de parte de Dios. ¿Te puedes equivocar? Sí. ¿Puedes meter la pata 101,000 veces? Sí. Pero Dios no va a desistir de llamarte. Dios no va a dejar de amarte porque te equivocaste. Dios no va a dejar de amarte porque te hayas alejado. Dios no va a dejar y no va a decir, bueno, ya le quito el llamado, porque dice que es irrevocable. ¿Me entiendes? Por eso vuelvo a lo que estaba diciendo, aunque no se aplica porque Satanás no es un llamado, pero sí me da una idea que lo que Dios te da no te lo quita. Satanás todavía posee mucho poder y yo digo que el poder más poderoso, el más potente que tiene Satanás es la capacidad de engañar, de confundir, de sembrar duda. Y por lo tanto, él no perdió ese poder. No perdió ese poder. Y él lo único que quiere especialmente es engañar al pueblo de Dios. Ahora, recordemos que la Biblia dice de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tenemos que tomarnos muy en cuenta esto. La Biblia dice que él anda como león rugiente, no dice que es un león rugiente. Él anda como león rugiente, no es el león rugiente, porque hay un solo verdadero león y es el león de la tribu de Judá y ese es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Satanás hace es confundir y utiliza este espíritu de la reina del cielo para traer confusión, desánimo a la gente. Entonces nuestra lucha, ya nos damos cuenta que ya no tiene nada que ver con las personas. Es más, muchas veces vamos a luchar con nuestros propios pensamientos, porque en nuestra mente se levanta un campo de batalla, porque Dios te dice una verdad y el diablo te está diciendo una verdad a medias, o te engaña metiéndote cosas que luego te desaniman. ¿No es cierto? ¿Cuántos en algún momento de su vida se han sentido desanimados por algo? ¿Te das cuenta? No te pregunto de qué, porque a veces puede ser que han sido muchas veces que te has sentido desanimado. Pero si tú te pones a pensar en lo que te desanimó en aquel momento y te pones a ver ahorita, te paras aquí y dices, pucha que soy sonso, ¿no? ¿Cómo me desanimé por esa burrera de que aquí estoy? Porque estás en victoria. Pero cuando estabas en ese momento de desánimo, sentía que el mundo se te caía, que todo se venía encima. Porque eso es lo que quiere el reino de las tinieblas, quiere destruirte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con una realidad o vas a aceptar la verdad? Cuando aceptas la verdad, tienes la opción de levantarte, tienes la opción de guerrear, tienes la opción de levantarte contra el reino de las tinieblas y ya él no te va a poder acusar de decir, ¿qué venís contra mí si vos has hecho esto? No seas sinvergüenza, son más diablo que el diablo. No, porque ya Cristo nos redimió. Entonces, cuando tú crees esa verdad, tú le dices al diablo, cerrá tu boca cochina. Y decirle que tu boca se haga chicharrón. ¿Por qué? Porque hay una verdad. Y esa verdad dice que Cristo murió por nosotros para librarnos de todo pecado, nos justificó, nos limpió, nos hizo aceptados como hijos de Dios, nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo y por lo tanto nos dio poder y autoridad y redimidos podemos pararnos enfrente de Satanás y arrebatarle otras vidas que el diablo está queriendo tirar para el infierno. ¿Me entiendes? Entonces es importante la guerra espiritual, pero sí necesitamos velar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros. Porque en una guerra lo único que Marvel hizo fue crear héroes. Pero date cuenta que hasta los héroes necesitan de otro. ¿No es cierto? The Avengers, ¿qué hacen los Avengers?
No es uno solo, ¿no? No es Hulk solito, no es Thor solito, no es Iron Man. Es todo un conjunto. Y si el mundo te dice que aún los superhéroes necesitan de un equipo, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios, entendiendo que debemos atacar a una legión de demonios, no podemos ir solos? Tenemos que estar en un equipo. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Yo espero y creo en el Señor que ustedes de vez en cuando por lo menos se acuerdan y oran por mí. Ojalá no sea, llévatelo, Señor, llévatelo. Tú lo amas tanto que te lo llevas ahora. Pero debemos orar no solo por los que están en eminencia, sino también por todos nuestros hermanos que están con nosotros padeciendo por la misma situación. Amén. Muy bien, vamos a quedar allí por el tema de horario. Quiero resolver si es que hay algunas preguntas que alguien tenga, porque no nos olvidemos que esto es una escuela y en la escuela hay preguntas. ¿No hay preguntas? Qué buenos alumnos son.